La siguiente es una producción de JH Televisión. Tendrá como protagonista a personas, mujeres en particular, que estuvieron presentes hace pocos días atrás en Brasil en esa extraordinaria demostración de fe en la que se transformó las Jornadas Mundiales de la Juventud con la presencia del Papa Francisco. Frente a nosotros, dos de las protagonistas que estaban en esa verdadera marea humana de millones y millones de personas en las playas de Copacabana, con Jennifer Sabatini, María Alejandra Navas, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Primera pregunta de rigor, si el Papa hubiera sido ucraniano o esloveno, ¿la decisión de viajar a las jornadas a Brasil hubiera sido la misma o no? ¿O mucho influyó que haya sido argentino? Yo hubiese viajado igual. En realidad, cuando salió Río de Janeiro como el lugar elegido para la Jornada Mundial de la Juventud, dije que iba a estar. Y es más, anhelaba estar cuando se hizo en Madrid. Yo hubiese estado, lo que pasa que, bueno, tuvimos esta gran sorpresa y regalo para los que somos argentinos de que fuera el Papa Francisco. ¿Y en el caso tuyo, Jennifer, influyó algo que sea Francisco el Papa? Yo cuando nosotros confirmamos el viaje, que yo fui con mi colegio, nosotros todavía teníamos a Benedicto XVI. Cuando pasó todo lo que pasó y que el Papa fue argentino, fue mucha más la emoción y o sea, de estar ahí era como que era mucha ansiedad. Loli, si bien el marco o el título es Jornada Mundial de la Juventud, quienes los hayan visto por televisión, esas 3 millones de personas que se dieron cita en cada una de las reuniones, no hacía diferencia de edades, se percibía un solo corazón que abrazaba a todo. Sí, es verdad. La convocatoria es para la juventud y realmente había un 60% de jóvenes, de 30 para abajo. Pero bueno, la convocatoria sí, se convocó mucha gente, había incluso sacerdotes, monjitas, bueno, los responsables de llevar a los grupos de jóvenes, y sí, era una sola cosa, era una sola masa humana unida por la fe. Jennifer, ¿cuál es el sentimiento que te produjo la primera vista del Papa cuando arrancaron la visita en Río? Para mí fue muy emocionante. Yo soy creyente, pero como que no lo practicaba mucho y decidí ir para ver si podía acercarme más y todo eso, y la verdad que valió la pena de poder estar ahí. La llegada a Brasil en principio fue producto de un viaje largo, ¿verdad? ¿Sí? Que la mayoría de los argentinos, incluso que fueron allí, repitieron esa excursión de muchas horas. En el caso mío sí, porque fue en colectivo, fueron 2 días de viaje, pero bueno, no había otra opción porque lo mío fue una decisión de último momento y tuve la suerte de encontrar un contingente donde quedaba una vacante y fue en colectivo, así que me sumé al grupo, obviamente. Bueno, así que fue largo, la ida y el regreso. ¿Y con qué se encontraron allí, apenas llegaron a Río? Bueno, lo primero que me impactó realmente fue la cantidad de gente y la multiculturalidad. Es decir, ese tema de las banderas que iban inflameando, de las camisetas, los distintos idiomas, eso fue un impacto que realmente me gustó mucho. Y bueno, todo el tema de la emoción por ver a Francisco. Realmente, bueno, todos estábamos así el día lunes, estábamos todos muy emocionados tratando de verlo a Francisco. Jennifer, ¿cuál era la expectativa, o sea, la película que te habías hecho cuando llegaras a Brasil? ¿Y qué te encontraste allá? Es decir, ¿era lo que vos pensaste en las parejas o cuando llegaste allá nada que ver con lo que habías pensado? Yo pensaba encontrarme con mucha gente, pero cuando llegamos, ver la cantidad de países, de chicos de todo el mundo, y que sean tan solidarios, tan amables, que
te saluden, que se griten de un lado a otro. A mí me impactó mucho eso, porque yo acá no lo veo, que la solidaridad es como que a veces en Argentina cuesta, y allá todos como que todos quieren ayudarte. Nosotros que no entendíamos mucho con lo que era el idioma portugués de Brasil, todos para llegar de un lugar a otro, hasta del colectivo abrían las ventanillas para decirte tomen el colectivo tal y tal, o vayan de acá a una cuadra, como que desbordaba eso. ¿Qué le encontraste de parecido, más allá de los idiomas que los separaba de pronto, pero qué le encontraste de parecido a chicos de otros países? Es decir, ¿qué, más allá de lo que los unía, que era la visita del Papa y la jornada, pero ¿en qué te viste reflejado en otros jóvenes como vos? No, que todos íbamos con la misma expectativa de que era conocer al Papa y sentir o ver, de experimentar qué era lo que se sentía estando junto al Papa, además de tratar de conocer todo lo que es Río. Bueno, evidentemente eran jornadas religiosas, pero ¿el espíritu digo que tenía que ver con la euforia o con la espiritualidad de todos los participantes? Un poco de las dos cosas. Se vivía la euforia, el entusiasmo, esa cosa del encuentro, y también la espiritualidad, porque realmente en la euforia de cantar porque realmente viste que en los barcos, en los colectivos siempre se iba cantando, en las calles, cantos católicos, alabanza, donde no había ningún pudor, ninguna vergüenza de confesar la fe. Que por ahí yo siempre digo que bueno, el católico es un poco mezquino en la práctica de la fe, porque es perfumarse, ir a misa y a veces queda en eso. Y bueno, ahí no había vergüenza y se cantaba, se rezaba, los grupitos muchas veces encontraba rondas rezando el rosario en la playa, incluso en la playa de Copacabana, sacerdotes dando la misa, la gente se sumaba, es decir, sí, había una mezcla de las dos cosas. El hecho de que produjo una frase, Francisco, que impactó, porque lo dijo bien en español y quizá le faltó la palabra argentina, que es sinónimo de lo que él pidió. ¿Ustedes hicieron antes lo que él les pidió después cuando dijo que quería a la juventud en la calle, que hicieran lío, que fue suave para decirlo, ¿no es cierto? Sí, nos causó muchísima risa cuando dijo eso, porque realmente fue muy ocurrente. Y sí, ya estábamos haciendo lío, y yo creo que es demasiado, pero bueno, yo creo que el mensaje que hay detrás de eso es que esa alegría que vivimos en esos 6 días allá se traslade acá. Hoy yo o ella y su grupo y toda la gente que regresó a sus lugares tienen que transmitir esto que nos fuimos capaces de hacer en estos 6 días, de no tener vergüenza, de contagiar la alegría, hacerlas en nuestras parroquias, en nuestros lugares de trabajo. Ese es el lío que él quiere. Decías que, si bien sos católica, no practicante al extremo. Esta visita, esta audición con el Papa, ¿en qué te modifica esta disciplina con respecto a la religión? O sea, me movilizó mucho todo lo que dijo, y como que es verdad que no hay que tener vergüenza por decir que yo creo en Dios, que soy católica o que voy los domingos a misa. Así que me impactó mucho también ver a los jóvenes que no tienen vergüenza a decirlo, porque ahí se vio que nadie tenía vergüenza. Entonces como que eso a mí hoy en día como que me dice que no tendría que tener vergüenza. Así que de eso me movilizó mucho. ¿Te quitó la vergüenza que te faltaba para ser más practicante? Claro. O sea que fue un efecto positivo. Claro, sí. Que el Papa sea argentino significaba que los 40.000 argentinos en algún punto fueran, no digo locales, pero sí como con cierto plus, ¿no? ¿Eso lo hacían sentir ustedes o el resto de las comunidades se lo hacían sentir? Las dos cosas. Es como que, bueno, sabemos cómo somos los argentinos, nos gustaba ese cierto protagonismo de saber que jugábamos de local, al menos con el Papa.
Y bueno, y también la gente nos aplaudía. Nosotros nos pasó en el grupo nuestro que íbamos caminando y la gente nos aplaudía y nos decía gracias por el Papa, y decía Argentina, incluso los mismos brasileros, que por ahí alguna rivalidad. Sí, gritaban a todos que el nombre Argentina se escuchaba mucho. Yo en mi casa. Sí, se sentía mucho apoyo. En lo que hace a la organización en sí, porque el clima no ayudó, el único que no se pudo acomodar fue el clima para esta jornada, por lo menos los primeros días. ¿Cómo sobrellevaron todo eso? Y bien, había que hacer mucha cola para todo, no era una organización bastante ordenada, pero la que sí, al que ser un mundo de gente, había muy pocos lugares para repartir, por ejemplo, estos kits o lo que era la comida. Yo, por ejemplo, para ir a buscar el desayuno, de donde estábamos hospedadas, teníamos 2 horas y media de ir a buscar el desayuno, entonces desayunábamos en el mismo colegio militar donde nosotros dormíamos. En el caso de ustedes, digo, ya al ir con una organización ya montada, ¿iban con un alojamiento previsto, con régimen de comidas previsto? Claro, en el caso mío estuvimos en un colegio salesiano. Yo fui con un grupo de gente salesiana y bueno, estuvimos alojados ahí. Teníamos la suerte de que el kit de desayuno nos lo daban ahí, así que era levantarse, hacer una cuadra y ya tenerlo. Pero sí es verdad lo que ella dijo. Con respecto al kit de la vigilia, que era una cajita con alimentos para el sábado y el domingo, se entregó en un solo lugar, que era en el Museo de Arte Moderno, y realmente eran las 3 millones de personas ahí tratando de buscar su kit. Y eso fue realmente complicado, hubo que hacer mucha cola y esperar, y bueno, sí, yo creo que los desbordó la cantidad de gente. Yo creo que desbordó. ¿No eso, ¿O no lo calcularon? No lo calcularon. Creo que, por ejemplo, en el tema del kit de la vigilia, por ahí me parece que ahí estuvo un poco mal calculado. Tendría que haberse descentralizado. Pero de todas maneras, yo también me baso un poco con la gente que estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Y bueno, dicen que en algunas cosas estaba un poquitito mejor organizado Madrid. Pero bueno, yo creo que la mayoría nos vinimos contentos. Superamos las pruebas de la lluvia, de las colas y demás. Con tanta gente en todos lados, ¿qué significaba? ¿Que había que, por ejemplo, llegar temprano a un lugar para evitar precisamente el pico o no? Sí, había que llegar temprano. Había que, sí, porque vos pensás que, por ejemplo, en cada jornada que se hacía en Copacabana, todo el mundo iba a estar ahí. O sea, tenías que como primerear el estar ahí lo más temprano posible. Sí, si lo querías ver cerca y estar cerca de lo que era el escenario, porque yo particularmente siempre lo vi desde una pantalla a 6, 7 cuadras de donde estaba, entonces lo mirábamos de la pantalla, en la arena, tranquilos, porque no te podías meter entre medio de toda la gente que había. En el caso del Vía Crucis, la jornada del Vía Crucis, que fue el viernes, nosotros fuimos a las 9:30, ya estábamos en la playa. Y ya había un grueso de gente, pero estuvimos relativamente cerca del escenario. Pero a las 10:30 de la mañana ya miramos para atrás y era una inmensidad de gente. Es decir, había que ir temprano. Sí. Y no siempre se tenía suerte. ¿Había que movilizarse en transporte público de Río o digamos, al formar parte de una organización iban con colectivo? El transporte público. Público. Sí, nosotros en el caso nuestro era colectivo, después las barcazas o el transporte por mar y después el metro para llegar a Copacabana, que a veces se cortaba el metro y había que caminarla a todos esos kilómetros. Así que bueno. Además, digo, de lo que era la Jornada Mundial de la Juventud también está el movimiento habitual de la ciudad. ¿Sí? Las clases se suspendieron. Las clases, bueno, eso hacía que había menos movimiento, estaban suspendidas las clases porque la mayoría de los peregrinos estábamos alojados en colegios, clubes. A propósito de los hospedajes, ustedes tuvieron la suerte de ya en colegios, ¿qué les pasó? Pero hubo muchas formas de descansar y que de las formas más raras y posibles. ¿Qué es lo que más te llamó la atención donde viste descansar a alguien que nunca hubiera pensado que lo hacía? ¿Tirado sobre qué, por ejemplo? Y yo el último día, lo que era el sábado, a la noche que se dormía en la playa, no se distinguía lo que era dormir
un vagabundo durmiendo que no tenía dónde dormir a una persona común durmiendo en una calle, tirado en la vereda, con un bollito de una campera y con una frazadita tapada en la calle, así como si nada. A mí nunca me hubiese imaginado ver a gente así en la playa, durmiendo arriba de un cartón. En la mayoría de los días la gente tenía sus alojamientos, pero la vigilia del sábado fue, como ella dice, realmente cualquier lugar era el lugar para acostarse y dormir. Y de hecho, yo lo pasé en la playa y envuelta en cartón por el frío que hacía. Realmente hizo mucho frío y bueno, nosotros no previmos eso y bueno, tuvimos que ingeniárnosla porque el frío hacía frío, había llovido. El Papa es impredecible en las reacciones en cuanto a los recorridos a realizar o a los lugares a concurrir. Inclusive la propia Guardia Suiza mostró preocupación porque nunca sabía para dónde iba, o dónde se iba a parar o a dónde iba a bajar. En algún momento quienes estaban allí cuando fue a la favela o cuando fue a Aparecida con lo previo que se había anunciado que podría haber, ¿en algún momento temieron que pudiera ocurrir algo? ¿Había tranquilidad, Loli? Yo lo que veía es que, por ejemplo, esos momentos que vos comentás, yo no lo pude vivir porque estaba en Río, no. Pero sí lo que veía que cuando veía pasar el papamóvil era muy vulnerable, es decir, cualquiera que hubiese querido hacer una acción en contra del Papa lo hubiese podido lograr tranquilamente, como por ejemplo arrojar un botellazo porque estaba en los costados, estaba libre de protección. Así que cualquiera que hubiese querido hacer una acción realmente no pasó nada porque bueno, creo que estuvo, no sé, la mano de Dios. Les propongo una pausa, chicas, y seguimos hablando de la visita del Papa a Río. Sí, estamos en las 4 estaciones compartiendo este espacio, hablando precisamente de la reciente Jornada Mundial de la Juventud que se hizo allí en Río de Janeiro. Dios anhela para esta tierra, para este mundo, la caridad, no a la guerra. Fuera el odio, solo bien y paz hasta charla sobre lo que va dejando las Jornadas Mundiales de la Juventud que se realizaron en Río de Janeiro. Y vamos a comenzar a desglosar, si no día por día, secuencialmente, cómo fueron las jornadas. Loli, se temía mucho en Brasil por la situación social que estaba viviendo, que hubiera alguna protesta que afectara la visita al Papa. Eso no se produjo, pero ¿hubo algún tipo de incidente que hiciera notar algún descontento por la presencia del Papa? Sí, nosotros puntualmente el lunes 22, quisimos, cuando ya terminaba la jornada, quisimos ir al Cristo Redentor porque en realidad teníamos pago el ticket para subir, el Cristo de Corcovado, y bueno, realmente no pudimos ir porque hubo una protesta, una manifestación en contra del Papa, de grupos gays y demás, y bueno, no pudimos ir, había gases corridas, gases lacrimógenos y demás, y la seguridad nos dijo que no podíamos, es más, nos echó del subte, ¿no? Así que bueno, ahí tuvimos que optar por... Sí, tuvimos que optar también por otro transporte, ¿no? Manejarnos en colectivo, claro. Que pensábamos acortar camino con el metro y no pudimos. Y lo decía Oscar, esto de narrar secuencialmente las actividades. ¿Con qué se arrancó desde aquella primera jornada? El lunes nosotros teníamos previsto la misa en la catedral con los obispos. Era la misa de bienvenida y ya no estaba el total de los peregrinos. Había muchos, pero no todos. Y bueno, mientras íbamos a la catedral, nosotros tuvimos la suerte de ver en la avenida Río Branco el ingreso del Papa, recién llegaba del aeropuerto. Así que ahí tuvimos oportunidad de verlo en 2 oportunidades, verlo bien cerquita en el papamóvil, cuando llegaba a Río. Y el lunes a las 6 de la tarde fue la misa en la catedral con una multitud impresionante de gente, de banderas de todos lados, y fue una misa muy linda, tal es así que todos
comentábamos y teníamos el entusiasmo y la esperanza de que el Papa llegara a la misa esa, y cuando finaliza la misa, una anécdota muy linda es que un obispo de Argentina nos dice: ustedes estarán esperando al Papa. Bueno, les aviso que durante toda la misa el Papa estuvo en la capillita del subsuelo, viendo todo lo que ustedes cantaban y todo lo que ustedes le deseaban a él y todas las oraciones, y les deja un saludo muy grande y un mensaje muy especial para los argentinos, que bueno, ya lo confirmaremos, pero que el jueves los espera a los argentinos. Así que bueno, ahí tuvimos como una primera emoción de haberlo tenido tan cerca. El martes fue en Copacabana la jornada de la bienvenida, es decir, ahí estaba el escenario montado, ya había grupos recitales católicos, eso fue el martes. Un mensaje del obispo de Brasil y del obispo de Río de Janeiro, y el miércoles fue un día libre para nosotros que estábamos en Río. Creo que fue Aparecida el Papa en ese momento, pero bueno, nosotros no podíamos seguirlo por una cuestión de logística y no podíamos seguirlo a todos lados, así que bueno, el miércoles fue un día libre. El jueves fue el primer encuentro con el Papa. El primer encuentro de los argentinos. Por la mañana. Sí, de la catedral, y después por la tarde en Copacabana, que se hizo la presentación oficial del Papa. Él dio una homilía y habló, fue el primer mensaje a los jóvenes. Ahí en Copacabana, que ahí ya desbordaba. Realmente nosotros llegamos un poco más tarde y no pudimos entrar ya a la plaza, a la playa. Estaba todo vallado, estaba colmado de gente, y la avenida y la calle de la vereda de enfrente también estaba. Volvamos un cachito atrás. Sí. 40.000 argentinos convocados por el Papa, porque pidió él que fueran todos los argentinos. Bueno, el sentimiento lo deducimos, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo que íntimamente transcurría en ustedes? Porque le estaba hablando a ustedes, no le hablaba a los 3 millones que después se congregaban, le hablaba solamente a ustedes. ¿Cómo se siente eso? Yo verdaderamente a mí me emocionó mucho, más todo lo que decía y lo que se dirigía a todos los argentinos, y vivirlo así a mí me emocionó mucho. ¿Daba la impresión de que le hablaba personalmente a cada uno? Sí. En todas las instancias que estuvo, en todos los momentos que el Papa habló a la multitud, todo el mundo coincidió en que lo sentíamos como que nos arengaba personalmente, nos hablaba al corazón de cada uno. Y lo de los argentinos fueron 5 horas bajo la lluvia. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana y hasta las 12 que nos hicieron así. Estuvimos ahí nomás de entrar, pero todos teníamos la esperanza de entrar porque estaban los argentinos a pleno. Había más o menos, 30.000, 40.000 personas había. Porque y estaban los argentinos nada más, no se veían otras banderas, porque teníamos que entrar con la acreditación y con el DNI. Claro. Sí. Identificarse que eran argentinos. Sí. O sea que hasta en eso fueron disciplinados y ordenados. Sí. Lo que pasó es que dejaron entrar 5.000. Claro. Y bueno, quedamos afuera. Bueno, sigamos con el relato. ¿Habíamos llegado a qué día? El jueves a la tarde, que fue la primer encuentro del Papa con los jóvenes, que bueno, fue muy emotivo. Después hubo un recital de cantantes católicos muy conocidos, y el viernes fue el Vía Crucis. El viernes yo tuve la oportunidad, fui muy temprano y realmente tuve la oportunidad de estar bastante cerca del escenario, así que pude ver cuando llegaba el papamóvil, verlo bastante de cerca y ver el desarrollo de lo que pasaba en el escenario. Así que estuvo muy lindo, muy emotivo eso, y muy lindo el Vía Crucis. Nosotros lo veíamos en la pantalla porque había diferentes estaciones. Eso estuvo muy, muy lindo. Y el sábado... lo más largo, sábado y domingo. Sí. Vigilia y después aguardar lo del domingo, ¿no? El sábado se planificó el sábado fue todo, digamos, fue un poco caótico porque estaba previsto la jornada del sábado en el Campo de la Fe. Sí, en el campo de Fidel. Sí, y entonces, como llovió tanto, martes, miércoles y jueves, eso se inundó y quedó desechada la posibilidad de hacerlo ahí. Así que se hizo en Copacabana con todo el desborde de gente que sí, fue realmente muy concurrido. Y estaba previsto para el Campo de la Fe ir en peregrinación
hacer unos 13 kilómetros. Todos caminando. Todos caminando, pero eso se reprogramó y se hizo desde el Museo de Arte Moderno, donde entregaban el kit de la comida, hasta Copacabana había 9 kilómetros. Así que bueno, Tampoco se caminó. íbamos con las cajitas, se desfondaban las cajitas, bueno, son las anécdotas, pero bueno. Y la vigilia. Y después la vigilia. Y la adoración al Santísimo. Sí. Pero eso fue hasta las 10, 10 y media de la noche y después lo retiraron hasta el día siguiente. Claro, el Papa habló y se hizo la adoración al Santísimo, a la Eucaristía, y fue realmente llamativo porque fueron 10 minutos donde toda la playa se arrodilló, donde toda la gente, incluso en la vereda, y se hizo un silencio tan profundo, tan respetuoso, que se sentía las olas romper en la playa. Y fue un silencio realmente que yo estaba muy metida en lo que estaba pasando, pero realmente a veces hacía así para mirar y chequear que realmente estuviera viviendo eso que estaba viviendo. El silencio. Sí, se escuchaba el silencio y se veía toda la gente muy metida en lo que estaba pasando. Realmente fue un momento, para mí, el más fuerte. Y esa noche, de sábado para domingo, sabiendo lo que venía el domingo, que era el corolario y quizás... si bien todo fue interesante, lo más fuerte venía el domingo. ¿Cómo transcurre esa noche en Río, en Copacabana? Y era dormir en la playa, en la arena si encontraban lugar, y si no, dormir en la calle, en las veredas, en la avenida alrededor de las plantas, en los canteritos. Era una odisea hacer un campamento y buscar un huequito y quedarte ahí y no moverte. ¿Y cantar y alentarse así también? O sea, ¿se durmió mucho, poco, lo que se podía? En la playa decían que se dormía, pero en las calles mi profesora nos decía que en la playa se dormía. Era todo un silencio, pero vos ibas por las calles y una batucada de acá, otros chicos cantando por allá, que bailaban, que en la calle no se dormía. Esa avenida costanera que bordea toda la bahía de Guanabara es muy importante, pero ¿qué pasaba en el resto? Es decir, de la avenida hacia el centro de Río de Janeiro. ¿Qué pasaba en la vida cotidiana, en estas reuniones que usted tenía, 3 millones de personas en la playa? ¿Y qué pasaba en el resto? En realidad uno estaba muy concentrado en lo que uno fue, ¿no es cierto? Estábamos muy metidos en eso, pero la gente realmente le hemos hecho, creo que están contentos de que nos fuimos los 3 millones de personas, porque bueno, sí, supongo que le debemos haber dificultado bastante a la gente. Sí, era bastante el lío que armábamos. Pero sí había un circular constante de gente. A medida que nos alejábamos de la playa, había menos gente, pero era bastante la que circulaba. Estos elementos que nos han acompañado en el programa, digo, ¿esto se compraba, se vendía, se los regalaban? Esto fue parte del kit. La persona que fue acreditada fue inscripta con tiempo, tenía destinado un kit que es la mochila con una viserita, teníamos la cantimplora y bueno, una serie de libros, que es el libro litúrgico, que es acompañar lo que las lecturas de todos los días. Una guía del peregrino para no perderse, con datos de utilidad, y una guía un libro que se llama Discípulos, donde hay como una catequesis, porque bueno, el lema de la jornada era ir y hacer discípulos, que seamos misioneros, que los jóvenes sean misioneros. O sea que si uno iba acreditado tenía acceso al kit, al alojamiento, a la comida y al transporte interno en Río. Sí, exactamente, teníamos tarjetas. ¿Cómo era el tema del transporte? ¿Podían viajar libremente? ¿Cómo estaba organizado? Y nosotros teníamos 2 tarjetas, que eran como tarjetas de crédito, una que era del transporte, que teníamos 8 viajes por día y no eran acumulativos. Y con respecto a la comida, era una tarjeta con dinero, que íbamos a cualquier restaurante que esté adherido a recibir esa tarjeta y comíamos y después pagábamos con esa tarjeta. Y si no comías un día, eso sí era acumulativo. Claro. Ibas gastando a medida que querías.
O sea que incluso con la comida había gran libertad, digo, uno podía elegir lo que quería. Sí, había que preguntar simplemente si estaban asociados a la jornada y si estaban, bueno, y tenías ganas de hacer cola, pero no siempre fue así. Hay lugares donde tuvimos que hacer cola y otros que no, que realmente fue entrar y servirse y pagar con la tarjeta, se ingresaba el código y listo. Decías que, bueno, habías visto nunca tanta gente, ¿sí? ¿Te sorprendió de algún lugar en particular que hayas dicho, mirá de dónde vinieron esta gente, por ejemplo? Sí, de África. De África. Yo de Egipto. A mí Sí. me sorprendió eso. Sí. África, el continente africano, había mucha gente. Sudáfrica, mucha gente. Bueno, australianos también había muchos y americanos. Tal es así que yo tenía así como pensaba que una próxima jornada podría haber sido en Estados Unidos o México, pensaba que por ahí América del Norte iba a ser. Pero bueno, sí, pero después yo tuve con gente de Camboya, Lituania, diferentes lugares que uno ni se lo imagina. ¿Sorprendió cuando se anuncia cuál era la próxima sede? Porque cuál mundial, como una figura que hizo Loli en su momento, vivaron los polacos de que iba al país del Papa viajero, como fue Juan Pablo II. Sí, yo en el día de la misa, cuando se nombró que se iba a hacer en Polonia, tenía un grupo de polacos al lado mío y la forma en que festejaban y se veían por las pantallas que al frente de lo que era el escenario bailaban, cantaban todo lo que era como la cultura de Polonia. Después de esta semana intensa que les tocó vivir, digo, después de la última misa, después del adiós, ¿qué quiero, agarrar un colchón ya? Y uno queda medio extenuado, al menos en mi caso, pero bueno, uno queda un poco cansado. Pero pasada ya un tiempito, es como que yo lo volvería a vivir, porque bueno, pongo por arriba de todo el cansancio la vivencia a nivel espiritual y el encuentro con tanta gente del mundo que confiesa la misma fe. Jennifer, la próxima jornada, si está dentro de las posibilidades, ¿vas? Me gustaría volver a ir, sí. Bueno, Sí. Gracias por la visita. Loli se queda un ratito más con nosotros para hacer las conclusiones de la Jornada Mundial de la Juventud. Gracias por la visita. Te pido que hagamos una pausa y nosotros nos reencontramos con el último bloque de las 4 estaciones. Yo sé bien lo que me dice, aunque a veces no me habla. Sé bien lo que siente, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Lo había prometido Oscar en el anterior bloque, nos íbamos a quedar con María Alejandra Navas. La mayoría de nosotros, digo, la generación nuestra, salvo Oscar, que es un poco mayor, hemos visto 3 papas, ¿sí? Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco. Oscar, por supuesto, ha visto un par de papas más. ¿Qué tiene de distinto Francisco a lo que, por ejemplo, conocíamos de Benedicto o de Juan Pablo II? Francisco tiene la experiencia, yo creo que tiene la experiencia de haber estado en el mundo con la gente. Ha sido profesor, ha trabajado mucho en lo que es, se ha ocupado mucho de lo que es las villas y eso le ha dado una sensibilidad de lo que la gente necesita, de lo que vivencia. Sabemos que es un papa que se ha manejado en transporte público. Entonces, yo creo que él sabe cómo llegar a la gente con el discurso, que es el mismo de Juan Pablo II, el mismo que el discurso de Benedicto XVI, porque es el discurso de la Iglesia.
pero realmente tiene un estilo discursivo, una forma de hablarle a la gente que realmente que es el que la gente entienda y hablarle al corazón. Yo creo que eso es la gran diferencia. Desde el punto de vista del físico del Papa, esa presencia erguida, no cargado como otros papas que parecía que estaban agobiados, ¿dispone de una manera distinta al fiel que lo está mirando, que está recibiendo su mensaje? Sí, realmente sí, porque sabemos que uno no solamente habla con las palabras, sino también habla con lo gestual, y es un papa que se lo nota activo, que se lo nota muy atento, con los gestos, haciendo así con el dedo, continuamente en complicidad con los peregrinos. Eso gusta mucho, porque es un papa que está atento, no solamente saluda a una multitud, sino que está muy pendiente de los gestos de la gente, y eso gusta mucho y se lo ve muy... Cuando iba en el papamóvil miraba para un lado, miraba para el otro, de hecho se ha bajado, es decir, eso ayuda a acercar también a la gente. Esas cosas que marcabas, incluso a riesgo de su propia seguridad, digo, el abrazar como abrazó un chico, el bajarse a tomar un mate, el estar más en contacto con la gente, ¿marca también una diferencia a lo mejor con los anteriores papas? Sí. De hecho sí, vemos que por ejemplo Benedicto quizás también, por su físico o por los achaques, no lo podía hacer, o quizás no tenía la personalidad para acercarse, pero sí, esto acerca muchísimo a la gente, es lo que la gente, creo que estábamos todos pidiendo, una cercanía de lo que es la dirigencia o liderazgo que tiene Papa Francisco como vicario de Cristo en la iglesia. Bueno, esa cercanía se está viendo y creo que está dando muchos frutos. ¿Notas incluso que en nuestro país, a partir de la llegada de Francisco al papado, hay como un reverdecer de la espiritualidad, incluso de muchos que pueden creer en Dios, no son practicantes, pero que de repente es como que ven las cosas de otra manera o hasta se atreven a ponerse un póster de Francisco en su casa? Sí, yo creo que sí. Creo que esta Jornada Mundial de la Juventud se vio que mucha gente que no cree o que no cree o no es practicante, se ha movilizado mucho interiormente por el tema de la jornada, se ha visto la misa, se ha visto el Vía Crucis, ha escuchado y bueno, creo que sí, hay un reverdecer. Inclusive, como decía Jennifer, bueno, esto le ha ayudado a ella a acercarse y creo que a muchos jóvenes esto le ha dado como un impulso, que es lo que se necesitaba de acercarse, volver a los sacramentos, volver a misa, también participar, ser partícipe de este cambio. El impulso lo da Francisco. Ahora todos tenemos la responsabilidad de hacerlo en lo cotidiano, ¿no? En nuestros ámbitos. Muchos sacerdotes, cuando fue ungido Papa, a los pocos días, muchos dijeron que volvían a tener el deseo de integrar la iglesia y de trabajar más por la iglesia, porque había un halo de frescura, de reconfortamiento a lo que venían haciendo. Los mensajes del Papa tienden a que se restituya ese trabajo de que la gente vuelva a la iglesia, que en el caso de Brasil estadísticamente se ha dicho que ha habido una reinserción de católicos que habían dejado de practicar la religión. ¿Está involucrado el mensaje del Papa, la forma de hablar en el contenido inclusive? Yo creo que el Papa ha sido muy claro en su mensaje, no solamente a los fieles, sino a lo que es gente, parte de lo que es la jerarquía, ¿no? Cardenales, obispos, sacerdotes. Ha sido claro y lo ha manifestado abiertamente en todas sus homilías. Esto de hablar de pastores con olor a ovejas, ¿esto qué significa? Acercarse a la gente, acercarse a las necesidades y siempre priorizando el diálogo. Dialogar, no cerrarse en un cuerpo de ideas, sino que también percibir y ver cómo llegar. Nunca el Papa, por ahí hay una gran confusión en este momento, que se habla de que como que Francisco está diciendo cosas que otros no dijeron. No, nada que ver, está diciendo lo mismo, lo que pasa es que lo está diciendo de otra manera, está viendo la forma de llegar, de cómo llega el mensaje. Ese es el gran cambio de Francisco, eso es el gran sello de Francisco, la forma, cómo llega. Está concretando lo que quizás inició Juan Pablo II, prosiguió Benedicto XVI, como diciéndole, bueno, ahora falta afianzarlo y le tocará a Francisco hacerlo.
Creo que sí, es todo un camino que se ha hecho. Sabemos que Juan Pablo II fue el papa viajero, el papa que acercó la iglesia, o él se acercó a muchos países, fue un papa muy político. Benedicto fue el paradigma de la fe, es un hombre de mucha fe y ha trabajado mucho, ha dejado claro muchas cuestiones, muchas ideas en torno a la fe. Y bueno, y Francisco tiene esta misión, ¿no? De abrir un poco, desacartonarlo, no hacerlo tan encriptado para los que entendemos, para que los que siempre estamos, sino también ver, percibir quienes están ahí medio inquietos y acercarles un poco la palabra, el evangelio, ¿no? Vos sabés que en materia religiosa la competencia es mucha, ¿sí? A lo mejor detrás de un mismo Dios hay varias ramas. Esta frescura del Papa puede servir incluso para que la Iglesia traiga más fieles o recupere algunos por lo menos. Yo creo que sí, que es un momento de este acercamiento hace que mucha gente no se sienta en cierta manera expulsada, pero bueno, sí, yo creo que sí, que es un momento de receptivo. Y bueno, creo que se está viendo en las iglesias, incluso hay estadísticas de que hay más gente en las iglesias y demás. En base a la experiencia que tenés en este tema de la religión, la juventud, que a veces ha sido esquiva a concurrir al templo porque no se sentía contenido o no sentía el mensaje que le enviaba, ¿notás que hay un movimiento, por lo menos en nuestra zona, en nuestra ciudad, que hay un movimiento de volver a la iglesia, de volver a charlar con el cura, integrarlo como un familiar más? Yo creo que todo este fenómeno, Francisco, podemos llamarlo así, favorece. Después está el liderazgo de las parroquias con sus sacerdotes y también responsables, ¿no? Quienes estamos más cerca de la iglesia, quienes somos practicantes, tenemos un gran desafío. Yo creo que no hay que dejarle todo el fardo al Papa Francisco ni al párroco de cada comunidad, sino que estamos todos comprometidos. Y yo creo que los jóvenes es responsabilidad de todos acercarlos y ver la forma. Y bueno, hay que estudiarlo, hay que participar, hay que pensar y sumarlos. En lo que hace políticamente, porque de pronto Francisco es un jefe político, nadie podrá negarlo eso como representante de la Iglesia. ¿Se podrá modificar aquello que ocurría en nuestro país, que la Iglesia, por lo menos con la actual administración, estaba algo distante? ¿Se podrá modificar? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de tu participación en la Iglesia? A mí me parece que Francisco era un papa del diálogo y un papa humilde, accesible. Habría que preguntarle a la otra parte qué ganas tiene de hablar con el Papa y de hacerle caso, pero la señal está muy clara. Vos sabés que hay muchos que dicen que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos modernos, que hay muchas costumbres, muchas cosas que han cambiado y que en consecuencia debe cambiar el discurso y todo ese tipo de cosas. ¿Sos de las que plantea que tiene que haber una gran revolución o no, que los cambios deben ser así más tranquilos? Hay ciertas cosas que la Iglesia nunca va a cambiar, porque son dogma de fe y además hace a la creencia al eje. Muchas cosas que la Iglesia no va a cambiar. Lo que sí, siempre puede haber el diálogo y bueno, hay ciertas miradas o ciertas señas para sumar gente. Bueno, el Padre Carlos me decía el otro día, juzga quien salva, ¿no? ¿Quién es uno para juzgar? Eso está diciendo el Papa Francisco, ¿no? ¿Quién es él para juzgar? Todos están llamados a acercarse al Evangelio, bueno, siempre con el compromiso de recomponer ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que el diálogo está y bueno, está abierto y todos se pueden acercar. Aquella protesta del lunes de las comunidades homosexuales, quizás haya sido bien observado por el Papa, porque yendo a lo que vos decías recién, cuando él dice ¿quién soy yo para juzgar a quien tiene una elección de vida con respecto a la relación con otra persona del mismo sexo? Me parece que está hablando a las claras de una apertura mental más allá de que si va en busca de Dios o no esa persona, más allá de su opción, ¿no?
Lo que pasa es que no es cristiano el discriminar. Yo creo que uno tiene que, ciertas cosas, tiene que bueno, siempre ver la parte humana, pero bueno, la Iglesia tampoco puede apartarse de lo que es un camino, y siempre va a insistir la Iglesia, es un camino que no va a negociar, porque si no nos transformaríamos en cualquier cosa. Es decir, hoy esta es una moda, hoy está bueno esto, mañana está lo otro. La Iglesia viene diciendo lo mismo hace prácticamente 2000 años, entonces hay ciertas cosas que no se van a cambiar. Pero sí, bueno, está la apertura para el diálogo, para sumar, para evangelizar. Vos sabés que escuchaba en algún otro lugar que a propósito de algunas protestas que hubo en Brasil, muy reducidas, que incluso vos lo contabas, tenía que ver con algunos grupos que en realidad hablaban de la existencia de Cristo, pero estaban como en contra de la Iglesia, ¿puede ser? Sí, había provocaciones, algunas fueron provocaciones, por ejemplo, banderas en medio de la playa de Copacabana, meterse entre medio de la gente con esas banderas. Como el clima era un clima realmente muy bueno, no pasó nada y nadie se iba a atrever a responder a una provocación. Sí, estaban en contra de la Iglesia, hablaban de que, bueno, pero son posturas de otros grupos, estaban en contra de la Iglesia. Nosotros, no sé, yo lo que vi ahí en Copacabana y todos los jóvenes y toda la gente adulta que fue, realmente vimos la Iglesia viva, somos parte de un todo. Eso, más allá de las diferencias de idioma, de culturas, vimos que somos parte confesamos una misma fe, que es la fe en Cristo, y somos parte de este todo que es la Iglesia. Hoy yo soy Iglesia, y bueno, el sacerdote, el Papa es Iglesia, somos parte de un todo. La cabeza es Cristo. Esa euforia, ¿se puede conseguir en algún otro estamento, en alguna otra actividad, como se logró en Río de Janeiro con la visita del Papa en estas jornadas mundiales? Y bueno, la euforia es parte del encuentro, es como un festejo, una celebración. Lo que sí hay que encontrar el punto medio, siempre eso es lo mejor, y bueno, y transmitir en el día a día la certeza que uno tiene. Como nosotros tenemos acá en la parroquia Santa Rosa de Lima, el lema redescubrir la alegría de creer para contagiar la fe. Uno tiene una fe en algo que es bueno, que es trascendente, que es Dios, y bueno, uno tiene que vivir sabiendo que eso es el eje, y bueno, las cruces que nos toquen vivir en esta vida, vivirlas a la luz de esa esperanza, ¿no? Eso es. Y esa es la alegría que cada uno tiene que... Aquello está como una dosis grande, ¿no? Que está bueno vivirlo y puede quedar, pero que no quede en esa efervescencia. El gran desafío es cada uno de los que fuimos poder aplicarlo en el día a día, en el ámbito de trabajo, en el ámbito familiar, siempre siendo componedor, siempre sabiendo que uno tiene una buena noticia, algo que es realmente trascendente y que es nuestra fe en Dios. Hay muchas frases, muchos párrafos del Papa que lo utilizan muchos a partir de Francisco, pero ¿crees que alguno podrá seguir esos consejos, llamémosle, esas frases? Porque no solamente hay que proclamarlo, sino a veces sentirlo y aplicarlo, ¿no? Es un gran desafío, es un gran desafío. El Papa solo no puede hacer la revolución. El Evangelio es revolucionario de por sí, pero el Papa solo no puede, entonces ahí insisto, el desafío está en cada uno de nosotros, de los fieles, que podamos, esta jornada el lema era ir y hacer discípulos, la idea es que la gente sea misionero. Entonces, bueno, yo que lo que estoy haciendo en este momento es parte de esta misión, lo que hizo Jennifer recién como joven, contando su experiencia, y después, bueno, cada uno transmitiéndolo en su ámbito. Ese es el gran desafío. Jennifer contaba en el anterior bloque, antes de irse, que ella estaba poniendo las monedas para viajar a Cracovia. En el caso tuyo, ¿ya tenemos el chanchito armado para poner monedas o no? Qué sé yo, 3 años es mucho tiempo, pero bueno, la verdad que sí, siento que me vine con este pensamiento. Me gustaría que, en el caso puntual de la ciudad de Las Rosas, que los jóvenes de Las Rosas vivieran esta experiencia.
realmente lamenté muchísimo no haberme organizado para poder llevar chicos a la Jornada Mundial de la Juventud, porque es una experiencia desde lo cultural y desde la fe tremenda. Y bueno, esperemos que para Polonia podamos armar un grupito y viajar, porque después, bueno, todo este efecto es contagioso, ¿no? Después uno tiene ganas de hacer cosas. María Alejandra, muchas gracias. A ustedes. Nosotros nos encontramos en el próximo bloque ya con las conclusiones del programa del día de hoy. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me.